En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Hoy, martes 10 de marzo del año 2026. ¿Quién les habla? Prince Otto. Y ya estoy también junto con el compañero Fabricio Pereira. ¿Cómo estamos, Fabricio? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, Prince. Muchas gracias y un gusto estar acá contigo. Le enviamos un saludo muy especial a Ada Caballero, que se ausenta por este día por un compromiso, entrega de trabajo así full. Así que mañana ya vamos a estar nuevamente como reacomodándonos. Y bueno, Fabricio nos acompaña hoy porque ya me dicen también desde producción que ya está en línea nuestro entrevistado de hoy. ¿Así es, Josema? Bueno, le damos entonces entrada. Después vamos a compartir las principales noticias económicas del día, pero ya lo saludo a nuestro invitado de hoy. Él es Guillermo Ortiz, director de índice de precios del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo estamos, Guillermo? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, Prince, a todos en la mesa y a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Guillermo, y agradecer como siempre la predisposición también del Banco Central del Paraguay y todo su equipo para responder, empezar a expandir conocimientos sobre lo que hacen también desde el Banco Central y obviamente el tema que siempre es punto central, a veces de preocupación, de expectativa, cuando estamos hablando de los precios, Guillermo, y este informe que da a conocer de manera mensual el Banco Central del Paraguay. Estamos hablando puntualmente del reporte de inflación y me gustaría ir desengranando obviamente contigo algunos puntos sobre los principales resultados que se ha tenido si hacemos un zoom en el mes de febrero, y después ya vamos también viendo acerca de los productos que explicaron la dinámica de la inflación. Si tuviéramos que decir y compartir justamente con la audiencia cómo cerró febrero en materia de inflación, Guillermo. Sí, como mencionaste, nosotros a inicio de cada mes vamos a conocer al público, a la ciudadanía en general, el resultado de la inflación del mes inmediatamente anterior, ¿verdad? En este caso, la semana pasada estuvimos publicando los resultados de la inflación de febrero. Sí. Y como dijimos en nuestra presentación, así como también en los materiales publicados, la inflación de febrero en términos interanuales, es decir, año a año, fue de 2,3%, ¿verdad? Esta tasa está por debajo de lo que habíamos observado en enero, una tasa igual al 2,7% y también por debajo a lo que se observó en febrero del año pasado de 4,3%. Esto es la inflación a lo largo de los últimos 12 meses, es decir, la inflación del último año, lo cual arroja, bueno, una tasa un poco moderada, ¿verdad? Por debajo de la meta del Banco Central, explicado por diversos factores, como ya lo iremos tratando eventualmente. Sí, cabe decir que en el mes de febrero, puntualmente, si comparamos los precios de ese mes en comparación a los precios del mes de enero, ahí sí vimos una variación promedio igual al 0%, lo cual no quiere decir que los precios se mantuvieron iguales en ningún caso, sino más bien que las subas de precios que tuvieron algunos productos y servicios fueron compensados por las bajas de precios que se observaron en otros productos de la canasta. Entonces, en promedio, derivó en una variación igual al 0%, que bueno, está explicado por diversos factores que, como te dije, lo iremos tratando eventualmente. Y aquí estamos viendo justamente el soporte de la tabla que compartieron desde el Banco Central del Paraguay, Guillermo, que no sé si lográs divisar, pero muestra efectivamente estos números que estás compartiendo con nosotros, y me gustaría que pudieras de alguna manera también profundizar en un concepto muy básico cuando estamos hablando de la meta de inflación, recordando que hubo un ajuste para justamente el objetivo meta del Banco Central del Paraguay, y para que la gente pueda entender por qué es importante también considerar esta cifra. Sí, como mencionaste, el Banco Central a finales del año 2024 anunció, digamos, una reducción en su objetivo de inflación para el año de 4% a 3,5%.
Básicamente lo que el Banco Central le garantiza a la ciudadanía es que va a implementar todos sus esfuerzos y sus instrumentos para intentar de que la inflación se ubique en torno a ese porcentaje, el 3,5% en términos interanuales. También el banco se pone una franja, un rango meta, le decimos de más o menos 2 puntos porcentuales respecto de ese objetivo, ¿verdad? Es decir, que básicamente el compromiso está en que la inflación interanual va a estar ubicado más o menos en un rango de entre 1,5 a 5,5%, con un centro en 3,5 que sería la meta, ¿verdad? Esto es bastante importante, Prince y audiencia, desde Sí. la perspectiva de los agentes económicos que tienen que tomar decisiones de inversión y decisiones de consumo y decisiones económicas de diversa índole para poder tener cierta previsibilidad respecto a cómo se van a ir comportando los precios, o al menos de cómo el Banco Central va a implementar todos sus esfuerzos y sus instrumentos para garantizar que los precios se comporten de una manera más o menos predecible, ¿verdad? Eso es bastante importante en economía para tratar también de fomentar el crecimiento económico y el desarrollo, por supuesto, de nuestro país. ¿Sorprendió al Banco Central del Paraguay esta cifra, Guillermo, o es lo que se veía de alguna manera ya como tendencia? Sí, en realidad los meses de febrero suelen ser meses bastante particulares, ¿verdad? Por un lado, en el mes de febrero siempre se observan esos incrementos de precios en las matrículas y las cuotas relacionadas a los servicios de educación, Sí. pero en este mes de febrero en particular ya preveíamos una inflación bastante más moderada que los años anteriores, principalmente por la reducción importante que tuvieron los combustibles a finales de enero, y que bueno, eso impactó en el cálculo de la inflación de febrero puntualmente, así como también de algunos productos importados y durables, ¿verdad? Que por supuesto también bastante relacionados con la apreciación cambiaria, es un poquito lo que ya veníamos viendo que ocurría en los últimos meses. Adicionalmente a eso, hay que decir que diversos alimentos también de la canasta tuvieron una disminución de precios. Si bien leve en algunos casos, esto también contribuyó un poco al resultado final. Y el caso de las carnes también, como mencioné, con un comportamiento más o menos estacional, más o menos en estos meses se suele dar una suerte de moderación en los precios, principalmente por una coincidencia allí del periodo de vacunación contra la fiebre aftosa, y eso, bueno, deriva en un mayor ritmo de faenamiento, además de una menor demanda en estos meses de productos cárnicos, ¿verdad? Entonces, todos esos factores contribuyeron a lo que nosotros ya veníamos previendo en cierta medida, ¿verdad? De que iba a ocurrir en este mes de febrero en puntualmente, ¿verdad? Debido a esos factores que mencioné. Podemos pasar a la placa número 2, por favor, compañeros, donde también se desagrega esto que se conoce como subyacente, la inflación subyacente, la subyacente X1. ¿Podrías también explicarnos brevemente, Guillermo, por qué considera este tipo de inflación el Banco Central del Paraguay y en dónde principalmente se centra para realmente ver cómo va justamente la dinámica de los precios? Sí, los indicadores que conocemos como inflación subyacente, subyacente X1, también la inflación núcleo, Sí. y en otras láminas también mostramos el IPC-SAE, ¿verdad? Son todos indicadores que lo que intentamos mostrar con esto es básicamente cómo estaría comportándose la tendencia de la inflación. Esto, ¿a qué nos referimos con tendencia? Nos referimos a aquella inflación que está menos afectada por aquellos componentes más volátiles de la canasta. Eh, en el caso de la subyacente, por ejemplo, la Sí. subyacente sería toda la canasta del IPC, pero menos el comportamiento de los precios de las frutas y verduras. Esto quiere decir que extraemos del IPC aquel componente que es más volátil, que es el de las frutas y verduras, que típicamente tienden a tener un comportamiento muy al alza de repente o muy a la baja. Entonces mes a mes esos productos están cambiando de precio, y eso le da una volatilidad adicional al cálculo de la inflación total, ¿verdad? Entonces, al extraer estos productos del cálculo y llamarlo a este indicador, el indicador subyacente, lo que hacemos es básicamente tener una medida relativamente más estable o menos volátil, si se quiere, de lo que sería la inflación en general, ¿verdad?
Lo mismo con la subyacente X1. En este indicador lo que hacemos es extraer, además de frutas y verduras, excluimos el cálculo de la variación de los precios de los combustibles y los servicios tarifados. Entonces también hacemos que este indicador se comporte de una forma más estable, menos volátil que la inflación total, y así con los diversos indicadores que solemos publicar, ¿verdad? Básicamente la idea es aquí transmitir dónde estaría ubicada la tendencia de la inflación, excluyendo un poco esos componentes volátiles que de repente ensucian o de repente son bastante puntuales y que de repente afectan un solo mes y al mes siguiente se revierten. Entonces, tratando de extraer esos factores bastante más particulares, más de ruido estadístico, como se dice, es que tratamos de encontrar en dónde se ubicaría la tendencia de la inflación, ¿verdad? En estos casos, como se puede ver en pantalla, ¿verdad? Vemos que la inflación subyacente se ubicó en 1,8% interanual Sí. en febrero. Esto porque al extraer frutas y verduras que tienen un comportamiento al alza, entonces la subyacente tiene un comportamiento más bajo por debajo de la total. Con el caso de la subyacente X1, bastante afectada por el caso de los combustibles. Al extraer los combustibles que tienen un comportamiento a la baja, entonces el indicador resultante termina siendo más elevado, ligeramente más elevado que la inflación total, ¿verdad? Entonces, más o menos, ese tipo de análisis hacemos mucho internamente, también lo compartimos con el público, como para poder transmitir mejor el resultado de la inflación mes a mes. Clarísimo, Guillermo. Y ahí agrego otra consulta. ¿Estos componentes o estos productos son de importancia y de relativo peso dentro de la canasta? Si tuviéramos que porcentuar, y siempre cuando converso contigo te pido una cuestión más didáctica, mentalmente hacerlo, ¿cuáles son estos productos que tienen un peso relativamente importante dentro de la canasta? Y si incluye, obviamente, estos productos que estás mencionando también. Sí, por supuesto. Nosotros dentro de nuestra canasta incluimos 465 productos que son básicamente productos genéricos. Sí. Dentro de esos productos tenemos las distintas variedades que llegan casi a las 900 variedades en nuestra canasta actual, y para cada una de ellas recolectamos diversos precios, ¿verdad? En total, mes a mes recolectamos aproximadamente 14.000 a 15.000 precios de campo del mercado. Nos vamos a recolectar, a traer esos precios, a ver cuánto cuestan, cuánto cambió, etcétera. Por supuesto que hay algunos productos que son más importantes que otros en términos de su ponderación en la canasta, ¿verdad? Esto quiere decir que son aquellos productos más relevantes o que fueron reportados como más relevantes para los hogares en la encuesta de presupuestos familiares que se realizó al iniciar esta canasta. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos el caso de la carne, ¿verdad? Sí. Que tiene un peso importante dentro de la canasta de aproximadamente 6-7%. Este producto, la carne vacuna en particular, muchas familias reportaron como que es bastante importante en su consumo, entonces tiene ese peso dentro de la canasta. También los alimentos, por supuesto, es una agrupación sumamente relevante, ¿verdad? Somos, entre los países de América Latina, somos básicamente uno de los países que tiene mayor peso en lo que sería alimentación, ¿verdad? Con un 27% aproximadamente de la canasta, 27 a 30% aproximadamente de la canasta dedicado exclusivamente a alimentación. Luego de la alimentación, por supuesto, también otro rubro importante son los combustibles, ¿verdad? Que debido también al comportamiento que tienen estos precios de la suba a la baja, tienen también su impacto en la canasta. Estos productos en su conjunto pesan o tienen una ponderación de aproximadamente el 6% también, ¿verdad? Luego podemos mencionar el segmento, la clasificación de los productos que son importados. Esta clasificación ya abarca un montón de productos, ¿verdad? Productos electrónicos, así como también los mismos combustibles entran dentro de importados, algunos alimentos también que son importados, etcétera, etcétera. Este segmento, esta clasificación de importados pesa aproximadamente el 27% de la canasta también, ¿verdad? Entonces, son de repente algunos grupos de productos que solemos nosotros monitorear Sí. bastante de cerca porque tiene ese impacto en la canasta y sobre todo en el costo del consumo promedio para la población paraguaya, ¿verdad? Entonces, hacemos un monitoreo bastante cercano de estos productos. Y por supuesto, también hay que decir que los servicios
es un componente bueno, tanto en las cuentas nacionales como también en la economía general fue ganando bastante terreno. En nuestra canasta los servicios pesan aproximadamente el 40%. Entonces, decir que las personas, los agentes económicos no solamente consumen productos tangibles, sino también consumen diversos tipos de servicios. Y esos servicios también los monitoreamos de forma bastante continua, bastante cercana, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos servicios, por mencionar dos o tres, Guillermo? Sí, servicios, bueno, en particular en febrero tuvimos el caso de los servicios de educación, que fueron bastante relevantes para explicar, bueno, ese resultado. Pero además de los servicios de educación, tenemos, por ejemplo, servicios de salud, tenemos también servicios de alimentación fuera del hogar, Sí. que sería básicamente comidas en bares, en patios de comidas, comidas en restaurantes o en cualquier otro establecimiento en el que uno se acerca de repente a consumir alimentos que no sea su hogar. Servicios de transporte, ¿verdad? El pasaje, por ejemplo, tanto acá de los buses urbanos como también de los buses de larga distancia, interurbanos, e incluso buses internacionales, ¿verdad? Todo eso se encuentra dentro del segmento de servicios. Y otros más, ¿verdad? Que también los llamamos muchas veces servicios diversos, ¿verdad? Servicios como, por ejemplo, aquellos de entretenimiento, servicios de telefonía móvil, de televisión o servicios de entretenimiento diverso, como por ejemplo salidas de ocio y cosas de esas, ¿verdad? Guillermo, mencionabas también este componente de productos importados y dabas una cifra de aproximadamente 30% que representa dentro de la canasta. Y esto también está vinculado, o el comportamiento que pueda darse y también la incidencia que se tuvo en febrero, está vinculado al comportamiento del tipo de cambio. ¿Cómo lo vieron también en ese sentido? Y si es un factor que lo van monitoreando muy cercamente también en ese sentido. Sí, efectivamente los importados son, digamos, un grupo de productos bastante relevante dentro de nuestra canasta por la ponderación que tienen, como ya te mencioné. Sí. En febrero sí observamos para aquel grupo de importados sin frutas y verduras otra vez, tuvimos un comportamiento a la baja también. Sí consideramos que estos precios están bastante relacionados con el comportamiento del tipo de cambio. Y allá hay que decir también que no de repente no todos los productos importados están exclusivamente en relación con el dólar, ¿verdad? De repente hay productos importados que se traen de algunos socios comerciales distintos y que digamos, que su precio, digamos, está más en relación al tipo de cambio bilateral que se tenga con ese socio comercial. Pero en este caso, bueno, vimos que la apreciación del guaraní se está evidenciando en también la disminución de algunos de estos precios, ¿verdad? Ahí entran, por ejemplo, electrodomésticos o de repente muebles o de repente otros productos como los autovehículos que hace unos meses ya vienen mostrando disminución de precios justamente explicado por la cuestión cambiaria. Y estos son, bueno, comportamientos que consideramos también relevantes, ¿verdad? Porque Claro. de lo que uno consume mes a mes, una gran proporción corresponde a productos producidos en el exterior, por lo cual esos son necesariamente productos que debemos incluir en la canasta y que impactan en nuestros hábitos, en nuestros gastos de consumo, ¿verdad? La lámina número 3, por favor, compañeros, porque me gustaría también abordar estos puntos con Guillermo con respecto a los subgrupos. Guillermo, que básicamente ya adelantabas, pero para ponerle también como más énfasis a esta clasificación o subclasificación de productos en ese sentido, Guillermo, mencionabas que hay determinados productos que explican básicamente esta cifra del 0% en febrero, pero también hay disminuciones que hicieron que compensaran. ¿Podemos profundizar también en esos productos, Guillermo? Sí, por supuesto. En el gráfico que se muestra en pantalla, estamos observando aquellos subgrupos que tuvieron mayor y menores variaciones de precios en febrero en comparación al mes de enero. Y como les dije, aquellos servicios de educación fueron los Sí. que principalmente subieron este mes. Y vimos incrementos importantes en todos los niveles, primario, secundario, terciario, preescolar también, ¿verdad? Eso tuvo su impacto en el resultado, así como también servicios o productos relacionados a la educación, ¿verdad? También vimos
digamos, esos servicios que mencioné de alimentación fuera del hogar, también con incrementos, principalmente explicados por la dinámica de los precios alimenticios de los últimos meses, ¿verdad? Pero en compensación a estas subas, vimos también bajas de precio en algunos alimentos, ¿verdad? Principalmente ahí se puede ver en pantalla el caso de las frutas, que tuvieron una disminución de precio relativamente importante en ese mes, principalmente banana, se vio una disminución de precio bastante marcada, ¿verdad? Otra fruta como la pera, por ejemplo, y productos similares, otras frutas frescas en general, ¿verdad? Que tuvieron disminuciones de precios puntualmente en este mes. Las verduras, por otro lado, si las separamos de las frutas, las verduras sí tuvieron un incremento, ¿verdad? Pero estos incrementos se vieron sobrecompensados por las disminuciones de las frutas, ¿verdad? Además, otros alimentos que mostraron disminuciones, como se puede ver en pantalla también, son los huevos, los quesos. Estos típicamente, bueno, en el caso de los Sí. lácteos, los quesos, típicamente también tienen un comportamiento estacional. Estos generalmente en verano tienden a consumirse menos, en términos relativos, por supuesto, que en otros periodos del año. Entonces, debido a eso, típicamente en verano uno puede observar disminuciones de precio en lácteos y relacionados. El caso de los huevos, también podemos decir que, bueno, si se acordarán, el año pasado tuvimos el caso totalmente contrario, ¿verdad? Por cuestiones climáticas que incidieron en la oferta de huevos, eso hizo que el huevo se encarezca mucho. Bueno, en este año en particular estamos teniendo buena producción de huevos, con una demanda también bastante equilibrada, por lo cual eso puede llevar eventualmente a disminuciones de precio como lo estamos viendo actualmente. Y también quiero referirme especialmente al caso de la carne, ¿verdad? Que Sí. como ya mencioné, típicamente en febrero se observa esta suerte de disminución de precio puntual, ¿verdad? Por principalmente dos factores. El primero de ellos tiene que ver con la demanda, ¿verdad? En estos meses, así como mencioné el caso de los lácteos, ¿verdad? Pero en el caso de la carne, típicamente uno observa mayor demanda en fiestas, por ejemplo, en fechas de fiestas, por ejemplo, de fin de año o fiestas patrias, uno de repente ahí observa una mayor demanda. Y eso es lo que se observó a finales del año pasado, ¿verdad? Donde la demanda fue bastante importante, ¿verdad? En estos meses de febrero, marzo, inclusive enero, ¿verdad? De repente uno ve una demanda en términos relativos típicamente más moderada. Pero adicionalmente a este factor, vemos que en febrero tiende a coincidir este periodo con el periodo del inicio de la vacunación contra la fiebre aftosa, y lo que nos dijeron nuestros principales informantes fue de que esto en muchos casos acelera el proceso de faenamiento Sí. de diversos cortes cárnicos, ¿verdad? Por lo cual uno puede observar puntualmente en estos meses de forma bastante de corto plazo, digamos, bastante temporal, uno puede observar incrementos también en la oferta, ¿verdad? Entonces, esos dos factores combinados hacen que la carne vacuna típicamente en febrero, marzo, en estos meses, tienda o se pueda observar este tipo de comportamiento, lo cual no quiere decir que eventualmente no se revierta o que no pueda derivar nuevamente en un incremento, pero puntualmente en febrero encontramos esas disminuciones en diversos cortes. Y acompañado a la carne vacuna, aquellos bienes sustitutos como el pollo, el cerdo, otros tipos de alimentos también sustitutos, muestran también ese mismo comportamiento, ¿verdad? Una moderación relativa, una disminución puntual, ¿verdad? En el caso del mes de febrero, para estos productos que mencioné. Guillermo, esta pregunta no hace falta que la respondas si es que no hay algo bien cerrado, pero igual te la planteo porque es una cuestión que siempre también la gente se pregunta en el siguiente punto. Con este contexto internacional tan incierto y de altísima incertidumbre, sobre todo vinculado a indicadores y a productos muy sensibles y de impacto, como ya lo estabas también mencionando en la canasta, estamos hablando puntualmente del petróleo y bueno, ya eso después combustibles y derivados, e incluso ya estamos viendo un aumento en los precios de determinados combustibles. ¿Cómo están viendo desde el Banco Central también esta situación? Hay un monitoreo, imagino, constante de los precios considerando su alta sensibilidad y bueno, como decíamos, también el impacto que tiene dentro de la canasta.
Sí, efectivamente el combustible es un producto sumamente relevante, no solamente por el impacto directo que tiene en la canasta, Sí, como ya mencioné que pesa aproximadamente un 6% y que ese impacto se observa casi al instante cuando hay un cambio de precio, sino también por el impacto indirecto que tiene sobre los costos de transporte, logísticos, etcétera, que puede derivar en un incremento de precio o disminución, sea cual sea el caso, de diversos otros productos que conforman la canasta, ¿verdad? Entonces, se acordarán allá por el año 2022 cuando explotó la guerra Rusia-Ucrania y los sí, combustibles subieron un montón, ¿verdad? Eso tuvo un impacto tanto directo como indirecto sobre el resto de la canasta. Y eso es razonable porque básicamente todo se mueve a base de petróleo, ¿verdad? Entonces, ante un cambio en este commodity tan importante, uno puede observar ese tipo de efectos. Actualmente sí es cierto lo que mencionás, ¿verdad? Estuvimos bastante al pendiente de lo que ocurría en el mercado internacional. Vimos que estos conflictos geopolíticos hicieron que el petróleo suba de precio de una forma muy puntual, muy marcada a inicios de este mes de marzo. Actualmente pareciera ser que este incremento volvió a bajar, se moderó nuevamente por señales de que el conflicto podría estar más cerca del final de lo que preveían los mercados. sí. Entonces, esto nos da una suerte de, bueno, habrá que ver qué ocurre finalmente en el mercado local, ya que somos importadores netos de petróleo y básicamente el precio externo se transmite casi que de forma automática a los precios internos. Entonces, si es que este incremento se observa en los precios locales de combustible en este mes de marzo, entonces efectivamente estaríamos viendo una incidencia positiva por parte de estos productos en el resultado de la inflación de marzo, ¿verdad? Pero si después estos productos nuevamente en el mercado internacional, estos commodities se moderan o se estabilizan, entonces podríamos observar también un comportamiento más estable en estos productos a nivel local, lo cual, bueno, contribuiría también a un relativo equilibrio en el dinamismo de la inflación del mes de marzo. Entonces estamos bastante al pendiente. Al momento todavía no tenemos información certera de hacia dónde van a ir estos precios, pero lo estamos monitoreando y esperemos que en marzo tengamos un resultado que sea favorable para no solamente para la inflación meta del Banco Central, sino también para el bolsillo de toda la familia paraguaya. Totalmente. Guillermo, con esta consulta te liberamos y agradecerte muchísimo el tiempo. Si tuviéramos que hacer una comparación de cómo están los precios o la inflación de Paraguay con respecto a las principales economías de la región, por mencionar quizás Brasil, porque Argentina es un caso aparte, pero Chile, Perú u otras economías que van también ustedes monitoreando muy de cerca, ¿cómo se ubica Paraguay con respecto a estas economías? Sí, es muy buena la pregunta. Nosotros en cada presentación de inflación solemos también mostrar cómo se están comportando las diversas economías de la región, Sí, muchas de ellas también bajo un esquema de metas de inflación. es cierto. Y lo que hacemos siempre es comparar, pero en términos de sus respectivas metas, ¿verdad? Porque no es comparable, digamos, un país que tiene una meta del 3,5% con un país que tiene una meta del 2%, ¿verdad? Entonces, es como que cada país se impone una respectiva meta de inflación y lo que hacemos es evaluar qué tan cercano a esa meta se encuentran sus inflaciones reportadas interanuales, ¿verdad? Y ahí lo que observamos es que el caso paraguayo hace bastante tiempo ya se viene ubicando con niveles de inflación interanual dentro de lo que sería nuestro rango meta, ¿verdad? Lo cual, como dije, es bastante positivo para los agentes económicos en el sentido de que brinda una suerte de previsibilidad para decisiones de inversión y consumo a futuro que uno pueda hacer, ¿verdad? Claro. En el caso de otras economías vemos que la mayoría sí se encuentra también dentro de su rango, algunos más en el centro del rango que otras. En el caso de Colombia sí observamos que todavía se encuentra reduciéndose y todavía por encima del rango meta que ellos se impusieron. En el caso de Brasil también ahí rozando el techo de su rango meta. Pero en general vemos que las economías y los bancos centrales, sobre todo los países, están, digamos, implementando todos sus esfuerzos para hacer converger a esas tasas, a sus metas, para brindar a los agentes de sus países esa previsibilidad que mencioné, ¿verdad? Que es bastante relevante para fomentar el crecimiento y el desarrollo.
Guillermo, ¿dónde la gente puede encontrar más información de todo lo que estamos compartiendo también aquí en Economía 1000 y bueno, los datos, estadísticas e incluso el informe del Banco Central del Paraguay? Sí, la ciudadanía puede encontrarnos en las redes sociales, ¿verdad? El Banco Central Sí. es muy activo en redes sociales. En Twitter solemos publicar con anticipación y también en el día de la presentación el link para que la gente se pueda conectar si quiere a la publicación de nuestra información. Además de las redes sociales, también en la página web del Banco Central uno puede hacer clic en donde dice estadísticas económicas. Uno hace clic y encuentra ahí los datos de inflación, así como de otros indicadores económicos que producimos acá en el Banco Central. Y también si uno entra en el link de política monetaria, uno puede acceder tanto al informe como a la grabación de la conferencia de prensa, a la presentación que se publicó y a los reportes puntuales que son más relevantes para entender este fenómeno, ¿verdad? Básicamente la información está disponible a cualquier usuario interesado y también estamos a la orden para responder cualquier consulta en caso de que haya alguna duda. Guillermo, un gusto tenerte en este espacio. Que tengas un excelente martes. Igualmente para ustedes, que tengan un buen resto de jornada. Gracias. Estuvimos con Guillermo Ortiz, director de Índice de Precios del Banco Central del Paraguay, hablándonos sobre cómo se viene comportando la inflación en el país, haciendo una evaluación muy puntual sobre los principales productos también que explicaron el comportamiento de los precios en febrero y lo que va también de estos 2 primeros meses del año 2026 y lo que quizás se podría esperar para marzo de este año también, porque considerando un escenario muy cambiante por contexto internacional y también por ciertos factores a nivel interno. Hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, hacemos un rápido pimponeo de las principales noticias económicas de lo que está pasando a nivel internacional. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el conflicto en Irán podría concluir muy pronto, lo que contribuyó a moderar el fuerte aumento que venía registrando el precio del petróleo en los mercados internacionales. Las declaraciones del mandatario generaron alivio entre los inversionistas en un contexto marcado por la preocupación sobre posibles interrupciones en el suministro global de energía debido a las tensiones en Medio Oriente. ¿Más información? Wall Street sube ante expectativas de un posible fin del conflicto en Medio Oriente. Los futuros en las acciones en Estados Unidos registraron avances impulsados por el optimismo de los inversores ante señales de posibles desescalada del conflicto en Medio Oriente. Las expectativas de la guerra con Irán podrían terminar antes de lo previsto. Ayudaron a mejorar el ánimo del mercado, luego de varios días marcados por alta volatilidad y fuertes movimientos en los precios de la energía. Más información, de acuerdo con Yahoo Finanzas, el dólar estadounidense volvió a fortalecerse en los mercados internacionales, lo que moderó el optimismo de los inversionistas ante señales de una posible distensión en el conflicto en Medio Oriente. La moneda norteamericana avanzó frente a varias divisas, impulsada por su condición de activo refugio en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica. De lo meramente internacional, ya vamos aterrizando a las economías de la región. Para ello tenemos y nos trasladamos hasta Argentina. ¿Qué dice Bloomberg en línea, Fabricio? Bloomberg en línea dice que suben el riesgo país y el dólar en Argentina por la tensión en Medio Oriente. La escalada del conflicto en Medio Oriente generó un impacto inmediato en los mercados financieros argentinos, impulsando el aumento del riesgo país y presionando al dólar. La mayor adhesión global al riesgo llevó a los inversores a reducir su exposición a activos de economías emergentes, lo que provocó una caída en los bonos soberanos y un incremento del indicador elaborado por JP Morgan. De acuerdo con la agencia Brasil, ese país alcanzó un récord histórico en la apertura de pequeños negocios durante los primeros meses de 2026. Entre enero y febrero se registraron 1.033.208 nuevas empresas, lo que representó un aumento de 3% respecto al mismo periodo de 2025, consolidando el dinamismo del emprendimiento formal en el país. Y de Brasil nos vamos hasta Uruguay. Bueno, la economía uruguaya registra su primera caída en 2 años y medio.
La actividad económica de Uruguay mostró su primera señal de caída en aproximadamente 2 años y medio, reflejando un enfriamiento del ritmo de crecimiento que venía mostrando el país. El indicador mensual de actividad registró una disminución interanual del 0,4%, lo que confirma un escenario de leve estancamiento al inicio del 2026. Así vamos a nuestra segunda y última pausa y a la vuelta seguimos con más Economía a Mil. 12:46, me confirman desde producción que ya está en línea Gustavo Lescano, él es presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capasu. ¿Cómo estamos, Gustavo? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Prince, ¿cómo estás? Un gusto siempre estar en tu programa y acompañándote. Gracias, Gustavo. Y hay novedades y que me gustaría compartir con la audiencia porque Capasu está preparando ya en días nada más la premiación, corresponde justamente al Top Seller 2026. ¿Podrías comentarnos más sobre esta premiación? ¿Qué significa? El alcance que tiene sobre todo para el sector supermercadista, Gustavo. Bueno, el jueves 12 en el taller almacenero vamos a hacer la premiación de los top sellers. Son más de 60 productos que van a ser premiados en sus distintas categorías. ¿Qué significa este premio? Este premio es el premio al más vendido de su categoría dentro del canal supermercado. Y lo más importante de todo esto es que le dan la certeza y la garantía de que estos son bajo números estrictamente estudiados. Son más de 120 millones de operaciones o transacciones realizadas en todos los asociados a Capasu, que la empresa CCR nos hace el estudio correspondiente y nos dice, bueno, estos son los productos más vendidos en sus distintas categorías y son los premiados para el Top Seller. Eso le da una importancia, una relevancia, que estos no son premios hechos por encuestas o por digitado, una cosa así. No, esto es netamente de los productos más vendidos en las góndolas de los asociados a Capasu. Es por eso que queremos destacar este premio. Este premio para nosotros es muy importante. Queremos premiar no solamente al producto, sino también a todo el trabajo que hay detrás de cada producto. Hay un equipo comercial, hay un equipo de operaciones, un equipo logístico que se encarga de que el producto esté en góndola, que esté a buen precio, que tenga oferta, que tenga algún espacio adicional, que llegue a tiempo, que no haya quiebre. Entonces, todo este premio, todo eso representa este premio. Gustavo, ¿desde cuándo se realiza esta premiación? Y reforzar esto que mencionabas, es como un sello a todo el esfuerzo de un equipo detrás para que finalmente el consumidor pueda tener en sus manos o ya ahí en primerísimo acceso a estos productos. ¿Desde cuándo están realizando esta premiación? Y bueno, sí, ¿cuál es la perspectiva también en ese sentido? Esta es la tercera edición de los Top Sellers. Hace 3 años empezamos a hacer estos premios justamente para que genere una aspiración del que hoy salió número 2, aspire a llegar a ser número 1. Y claro, y tanto el número 1 pelee por seguir siendo el número 1, ya que hoy tenemos también una competitividad muy fuerte. Hoy un consumidor viene y se encuentra en la góndola, yo leo una muralla de productos donde hay distintos productos de todos los precios, de todas las opciones y de distintas calidades. Y bueno, el consumidor es el que define en ese momento, en el espacio natural de la categoría donde se define la compra. Y bueno, como decís, hay un equipo atrás que hace que ese producto se destaque. Hoy tenemos un consumidor mucho más racional, mucho más dispuesto también a probar nuevas experiencias. Y así que hoy desde el packaging, desde la calidad del producto, todo influye para que hoy un producto sea número 1. Gustavo, cuando hablamos de productos, ¿estamos haciendo una combinación de productos nacionales importados o cómo es esta clasificación? Hay, por ejemplo, tenemos en bebida alcohólica, tenemos cerveza importada, cerveza nacional. Sí. Y después tenemos otras categorías donde están mezcladas y un alto porcentaje de premiados son empresas nacionales. Eso hay que destacar porque eso habla también del trabajo de la industria nacional, que cada vez está mucho más eficiente, está sacando productos competitivos. Eso también le ayuda a que si puede triunfar en el mercado nacional ya pueda tener una mirada exportadora o salir a pelear afuera, ¿verdad? Que afuera las exigencias son más grandes. Y bueno, acá en Paraguay también ya la exigencia tanto de Inavisa, del consumidor más informado,
ya tiene otras expectativas y otras exigencias de lo que es un producto, ¿verdad? Y, perdón, Gustavo, ¿a cuántas personas emplea el sector supermercadista y bueno, también cuántas empresas, para reforzar lo que mencionabas inicialmente, están asociadas a Capazo? Bueno, hoy están asociadas a Capazo 42 razones sociales, Sí. Alrededor de 30.000 personas trabajando de manera directa, y con ese equipo comercial, logístico y operaciones que te mencioné, creo que llegamos a los 50.000, porque acá Sí. tenemos dando vuelta a los supermercados, promotores, gente que entrega las mercancías en los puntos de venta. Bueno, entonces eso hace un gran volumen de gente trabajando de manera directa e indirecta en el mundo Capazo. Esta premiación de cuáles son estos productos y demás, ¿lo van a dar a conocer después de este evento o es de acceso también para algunas personas, Gustavo? No, esto va a ser a partir del viernes, ya va a ser de conocimiento público. Ahora todavía lo queremos resguardar para que, obviamente, los ganadores ya lo saben, porque van a estar invitados a esa noche, pero el público lo queremos hacer después del evento. Gracias, Gustavo, por el tiempo, y vamos a seguir conversando contigo porque tenemos pendiente un tema de cómo se ha venido comportando determinados productos también en el sector y en los últimos datos que tienen desde los supermercados, Gustavo. Quedamos pendientes con ese tema, ¿cierto? Sin problema, Princesa, cuando guste, y una vez más gracias por el espacio, por poder comunicar nosotros también este evento que para nosotros es muy importante, que queremos que cada vez sea mucho más importante y más aspiracional para todos los proveedores el ser un producto top seller. Totalmente. Gracias, Gustavo. Gracias, Princesa, hasta luego, chao, chao. Hasta luego. Era Gustavo Lescano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capazo. Esta premiación que lo van a realizar el jueves 12 de marzo, estamos hablando del Top Seller 2026, y decía Gustavo también que es la tercera edición para lo que va de esta premiación. Y tenemos que seguir compartiendo información económica, esta vez ya aterrizando justamente a temas nacionales, porque en Paraguay obviamente se suscitan también cuestiones económicas de gran relevancia y sigue siendo foco la propuesta de reforma de la caja fiscal. De acuerdo con abc.com.py, el vicepresidente de la República, Pedro Aliana, señaló que el Congreso podría sancionar esta semana la reforma del sistema de jubilaciones del sector público, conocida como caja fiscal, aunque con modificaciones al proyecto aprobado previamente en la Cámara de Diputados. El objetivo del Ejecutivo es que el Senado introduzca los ajustes necesarios y que posteriormente la Cámara Baja ratifique los cambios para cerrar el debate legislativo. Entre las modificaciones que se analizan figura reducir la edad mínima de jubilación para docentes a 53 años, además de ajustes en otros aspectos del sistema. El gobierno busca alcanzar consensos con los gremios para destrabar el tratamiento del proyecto, que apunta a corregir el creciente déficit del sistema previsional del sector público. Más información, Fabricio. Impulsan zonificación industrial en todo el país para atraer inversiones. El gobierno impulsa un plan para identificar y desarrollar zonas industriales en todos los municipios del Paraguay, con el objetivo de fortalecer el desarrollo regional y facilitar la llegada de inversiones al interior del país. La iniciativa es liderada por el ministro de Industria y Comercio, que busca ordenar territorialmente la instalación de industrias y mejorar la planificación productiva. Y agregar también que actualmente solo 40 de los 262 municipios cuentan con áreas industriales definidas, lo que dificulta la instalación de nuevas fábricas y limita el desarrollo económico fuera de los principales centros urbanos, menciona Agencia de Información Paraguaya. Y Valor Agro trae también como noticia que la industria frigorífica paraguaya proyecta que la faena de bovinos durante 2026 mejore su ritmo en los próximos meses y se ubique en niveles similares a los registrados en 2025, cuando el procesamiento de ganado rondó las 2,2 millones de cabezas. Aunque al inicio del año mostró una dinámica más lenta que en el mismo periodo del año anterior, el sector espera una recuperación gradual a medida que avanza el calendario comercial. Y desde la Cámara Paraguaya de la Carne, ¿qué destacan también, Fabricio? Destacan que el escenario internacional continúa siendo favorable para la carne bovina, con una demanda sostenida y precios firmes para la hacienda, impulsados en gran medida por una menor oferta de ganado a nivel global, especialmente en Estados Unidos. Esta situación está trasladando mejores precios al productor. Y el menor dinamismo observado en los primeros meses del año también se vincula con factores coyunturales como el mayor volumen de faena, si
tenemos el registro a finales de 2025 para aprovechar la cuota de exportación hacia Estados Unidos. Además, los buenos precios del ganado y las mejores condiciones climáticas están favoreciendo la retención de hembras, lo que podría contribuir gradualmente a recomponer el stock ganadero. De cara a 2026, la industria espera un mayor ritmo de actividad impulsado por mercados como Chile, Estados Unidos e Israel, especialmente con la temporada de faena kosher y la continuidad de la demanda internacional por carne paraguaya, menciona Valor Agro. Y así vamos llegando al punto final de Economía a 1000. Agradecerles como siempre la escucha. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 12. Podemos adelantar que vamos a hablar sobre el sector de las cooperativas, así que está prevista la entrevista aquí en Piso con el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo y vamos a abordar cómo está la dinámica del sector cooperativo cuando estamos hablando también de tamaños de este tipo de cooperativas, como ha sido también la dinámica en materia de depósitos, créditos, así que vamos a tener también toda esa información aquí en Economía 1000. Fabricio, nos despedimos. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia y un gusto estar acá nuevamente. Esperemos tenerte mañana, vamos a ver si te estiramos nuevamente. Que tengan un excelente martes. Economía a 1000.